muchísimo para el trabajo práctico, para que no sea un baldazo de agua fría el trabajo práctico. No, sí, justamente vamos a aprovechar el paro de mañana para darle. Sí, recuerden también que estamos a disposición para consultas, nos avisan cualquier cosa. Imagino que va a ser más cerca del TP, pero pueden aprovechar también. Bueno, vamos a esperar unos minutitos y arrancamos como siempre. ¿Y cómo fue? ¿Tú terminaron antes NLP para tener la charla? Sí, nos dieron un entrenamiento antes de la clase, sí, podemos entrar a la otra. Está bien. Esperamos un par de minutos más, chicos, y arrancamos. ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quiere consultar? Del ejercicio de la calculadora, cómo hacer el último punto, de los botones 4 al 9, si no me equivoco. Sí. Déjame que estoy buscando el enunciado. Bueno, ¿cómo se les va? ¿Qué idea tienen? A ver, o qué se te ocurre que podrías hacer. Sinceramente, no se me ocurrió cómo hacerlo y dije, ok, lo pregunto en la próxima clase. Llegaste ahí el domingo y dije, bueno, ya está, eso es suficiente. Sinceridad primero, está bien, perfecto. Leamos junto el enunciado. A ver, dice, modificar la imagen del punto 8, que el punto 8 viene trayendo cosas de más arriba, pero supongo que puede ser la imagen original tranquilamente. De manera tal que las teclas 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 5, 6, 7, 8 y 9, poseen sus etiquetas numéricas pintadas de gris. Bien. La idea es, la etiqueta numérica se refiere a los números, ¿no? 7, el 8, el 9, el 5 y el 6. 4, las dos filas, digamos, las dos primeras filas, pero solamente los números. Entonces, bueno, sería la idea, primero seleccionar una ROI, o sea, navegar un poco la imagen y ver dónde empieza y dónde termina ese rectángulo, o cada uno de los números en realidad, o como quieran, eso queda abierto, y reemplazar la zona donde está el número con otro valor. Constante, le digo acá, ¿no? O sea, pintada un valor, por ejemplo, 170 o lo que sea. Bueno, entonces, ¿qué distingue, con lo que saben hasta ahora de imágenes, los números de todo lo otro? Que tiene un valor alto. Sí, se ve más blanca que si estamos en escala de grises, es un nivel más alto que todo lo demás, ¿no?
Hasta ahí coincidimos. Entonces supongamos que encontraron un arroy para cada número, ¿no? Después lo pueden hacer de otra forma si quieren, pero supongamos que hicieron un arroy para cada número. Un rectángulo que contenga el número, por ejemplo. Pueden tomar ese arroy y fijarse, o sea, indexar ese arroy de manera tal que las posiciones de dicha arroy cuyos valores sean mayor a un umbral que ustedes definen, lo reemplazan con otro valor constante. ¿Me explico? ¿Se entendió el pseudocódigo así hablando en el aire? Sí, yo había pensado en eso, pero me parecía bastante agarrado por los pelos. De algunos de ustedes, yo no tengo ninguno. ¿Cómo? Nada, de algunos de ustedes, porque yo no tengo. Todavía no entendí el chiste, muy bien. Me gusta la actitud. A ver. Esta práctica se basa más que nada en manejo de matrices, indexado, etcétera, etcétera. ¿Bien? Más que, fíjense que no hay, o sea, esta práctica es solamente la unidad 1, donde no vimos ni una técnica de imágenes. ¿Bien? Entonces, bueno, la idea es que puedan hacer eso, indexar, manejarse con ROI, modificar una imagen en base a un ROI, que estén duchos con eso. ¿Bien? Sin ninguna automatización, que eso es lo que más adelante vamos a incursionar, ¿no es cierto? En que no sea a ojo, sino que ya más automático. Claro, por la duda. La idea no era detectar automáticamente los números y cambiarle, ¿no? Claro. No va por ahí, no va para nada, va por ese lado, ¿bien? Sí, mi duda era más que nada con ese umbral. ¿Qué se considera claro, qué se considera oscuro? Bueno, a ver, pensemos de nuevo. Pensémoslo, a ver, si no lo querés hacer manual, ¿cómo se te ocurre que podrías hacerlo? Con un poquitito más de lo que vimos de unidad 2, ¿no? Que vimos histograma, por ejemplo. A ver. Pensemos, ¿no? De nuevo, acuérdense que muchas cosas de imágenes ni siquiera son de imágenes, sino que son de procesamiento de señales. Análisis bueno, tenemos la particularidad que acá tenemos señales bidimensionales, que por ahí eso causa un poco de trastabilleo en todo lo que saben. Pero no deja de ser una señal. ¿Bien? Podrías tomar un arroy, hacer histograma, y vos, como es el problema, sabés que vas a tener muchos niveles de grises bajos, que va a ser más bien el fondo y la tecla, y algo alto, que va a ser el número. ¿Bien? ¿Eso cómo se vería en el histograma? Y se vería como dos picos, ¿no? O dos, si querés, como dos campanas. Sí, en ese caso tomo la campana superior. Claro. Podés encontrar máximos locales, quedarte con el más alto, y ese sería tu umbral. Puedes definir un más o menos algo, digamos. Y ahí tenés algo semiautomático. Y una vez que se detecta ese valor o ese umbral, ¿qué es lo que nos haría falta más para poder reemplazarlo después en un código, ¿no es cierto? En ese ROI, ¿qué nos haría falta para poder decir a este le cambio el color, a este no, digamos? ¿O qué crees, digamos, que sería? No sé si estoy entendiendo la pregunta, porque hasta ahora tenemos o sea, si tengo la ROI, tengo la sección cortada de una que después va a pasar a hacer todas las teclas directamente. Obtengo la campana, con la campana obtengo el valor más alto, o sea, el valor de la tecla, y ya con eso reemplazo los valores a partir de cierto valor. Reemplazo a partir de cierto valor con el número, creo que era 170. Ese reemplazo, ¿cómo lo harías? O sea, justamente vos tenés el valor del píxel, que mínimo o máximo, depende cómo lo tomes, que tenés que buscar. ¿Y cómo hacer, qué necesitas para hacer ese reemplazo? Digamos, además del valor final, ¿no es cierto? Me imagino que vos, Jeremías, ya lo estás haciendo mentalmente y no lo estás diciendo, pero es un indexado, ¿no? O sea, claro, bueno, sí. Vos necesitas la ubicación de esos píxeles, ¿no es cierto? Vos tenés que decir, este de acá sí, este de acá no, este de acá sí, este de acá no. Y al fin y al cabo, ¿qué vos estás diciendo? El elemento de la matriz ubicado en tal y tal lugar, a este le cambio, a este no, y así. Exactamente, con ese indexado.
Sí, o sea, acá no estaba pensando como indexado, sino que iba a buscar como tenemos la cabeza quemada y ya vemos la fórmula, viste, en el aire. Yo ya lo veo. Nada, la idea es que pueda manejar también un poco pseudocódigo, le llamo yo así. Ya lo vamos a ver más adelante, que vamos a tratar de desarrollar ese skill también, ¿no? De tratar de pensar el problema antes de ponerse a codiar y ya eso nos da un pantallazo. La idea era acá es tener la imagen e indexarla con una matriz booleana, ¿no? Es un poquito olvidado, ¿no? Y ese indexarla con una matriz booleana, que es un término técnico, pero vos ya te haces la idea que vos tenés el nombre de la matriz, abrí corchete, la matriz mayor a un valor y eso te da una matriz booleana y estás indexando una matriz con otra matriz y le asignás una constante. Es un poquitito el ejercicio mental que uno hace, después ya luego es más fácil plasmarlo en el código. Claro, después cuando vas al código te encontrás ya renegás más con código que con la lógica en sí, digamos. Y es la idea, pero siempre y cuando partiendo de este pensamiento. Siempre partiendo, traten de analizar siempre antes qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a lograr, porque si no se van a volver locos, porque formas hay y probar cosas, a veces estamos hablando van a ver que son matrices grandes y no las van a ver en su totalidad, entonces es mucho más pensamiento de antes y después ejecutarlo, digamos. Y para eso está la práctica, por eso, rómpanse la cabeza ahí, aprovechen y sáquense todas las dudas. Perfecto, gente. Bueno, ahora sí. No, de nada. Vamos a arrancar la clase. Bueno, ahora aguántenme que comparto. Acá. Bien. Bueno, volvamos un poco con la teoría de la unidad 2, que es donde nos habíamos quedado. Bien. Que, bueno, breve repaso de nuevo, habíamos dado transformación y filtrado, habíamos arrancado a dar, y primero dimos todo lo que es transformaciones de intensidad en base a obtener una información de toda la imagen. Es decir, no vamos a tener en cuenta un vecindario de un píxel para predecir o para definir en realidad el valor de dicho píxel en la imagen de salida, sino que hacíamos algún tipo de operación sobre toda la matriz y obteníamos algún tipo de transferencia o función que nos mapee de la entrada a la salida. En base a eso vimos ajuste de contraste, aplicaciones, transformación logarítmica, techado de contraste, etc. ¿Bien? Y luego pasamos a una operación bastante útil, que se suele utilizar bastante, que es ecualización de histograma. ¿Bien? Hablamos un poquitito de la matemática que está por detrás, en qué se basa, si bien no vimos la prueba matemáticamente detallada, fue un indicio por dónde va. ¿Bien? Para que tengan idea más o menos cuál es el trasfondo de esta transformación y que no es una caja negra, ¿no? Que a fin de cuentas para nosotros nuestra transformación, nuestra función que para el ajuste de contraste era algo como esto, en nuestra ecualización de histograma, dicha función proviene de la acumulativa de la imagen de entrada. Es decir, es un caso particular en donde la función que determina la relación entre la entrada y la salida está dada por la propia imagen en cuestión. No es fija para cualquier imagen. ¿Bien? Bien. Y luego un caso especial que era el ajuste o especificación de histograma. ¿Bien? Que nada, no dimos demasiado, se los comenté para que sepan que existe. Es algo muy particular, pero bueno, con lo que ustedes ven acá lo pueden entender. Y con eso damos por terminada la parte de transformación de intensidad en base a un análisis de toda la imagen. ¿Bien? Y ahora vamos a pasar a otra rama de transformación de intensidad, que es una de las más conocidas, que es la que se conoce como filtrado espacial. ¿Bien? En particular, al principio, ahora, vamos a dar filtrado espacial lineal. ¿Bien? Que es un caso particular de filtrado espacial. ¿Bien? ¿Y por qué hablo de filtrado espacial? ¿A qué se refiere con espacial? Justamente se refiere a que voy a aplicar una transformación que se va a basar en el análisis en el dominio original de la imagen, es decir, espacial, las coordenadas X e Y. ¿Bien?
a contraparte de lo que se conoce como filtrado frecuencial, que es otro tipo de filtrado, que se basa en operaciones en el dominio transformado de la imagen en el dominio de frecuencias, que es generalmente el dominio de Fourier, ¿bien? Que es un tipo de transformación en el cual uno transforma una señal del dominio base a otro dominio que se llama, en este caso, dominio frecuencial. Es simplemente otra manera de interpretar una señal en base a combinaciones de una base de funciones que puede recrear la función inicial en el dominio base, ¿bien? Hay toda una teoría por detrás. No es la única transformación que existe, existen pila de transformaciones. La transformación Fourier es muy útil, sobre todo en imágenes, por eso es muy utilizado. Bien, nosotros no lo vamos a dar. Como les dije, está el apunte, también acá en el campus, lo pueden ver, está la práctica, que es la parte 3 del código, y está obviamente en la bibliografía, la teoría que está por detrás. Bien, pero bueno, a ustedes para poder dar eso les falta la pata de matemática, que bueno, si tengo que dar transformada en Fourier se me va medio curso y no nos dan los tiempos. Bien, pero bueno, vamos a dar el filtrado espacial. Bien, ¿en qué se basa este filtrado espacial? Bueno, básicamente cuando uno hace filtrado espacial lineal, lo que hace es definir para cada píxel, o sea, define antes que nada un kernel, se le llama. Bien, un kernel no es más que una submatriz, por ejemplo acá sería el representado con W, que va a ser una submatriz, chiquitita, generalmente en la mayoría de los casos es mucho más chica que la imagen. Por ejemplo, tamaños normales son de 3x3, 5x5, 9x9, generalmente son cuadradas, pero no tienen por qué ser cuadradas, pueden tener forma rectangular, ¿bien? Y la idea es que con ese kernel, uno va desplazando ese kernel sobre la imagen original y en base a una operación va a obtener el nivel de intensidad de salida de los píxeles de la imagen de entrada. Es decir, por ejemplo, supongamos que tengo esta imagen que se ve de fondo, ¿no? Yo lo que voy a hacer es recorrer píxel a píxel esa imagen y voy a superponer este kernel sobre el píxel en cuestión, generalmente centrado en el centro del kernel, es decir, supongamos que paro en el píxel 00, este es mi kernel, hago coincidir el elemento central del kernel sobre el píxel en cuestión, y eso me define un vecindario en la imagen original, ¿no? Es como que superpongo el kernel, y acá vemos la zona de la imagen original que queda superpuesta sobre el kernel, y luego una operación entre estas dos submatrices. Bien, eso me va a dar un único valor, un nivel de gris, que es el valor que va a tener dicho píxel en la imagen de salida. Bien, kernel, máscara, hay diferentes formas de llamarlo, generalmente lo más común es un kernel, y en realidad la operación que llevamos a cabo se llama convolución. Bien, hay todo un trasfondo matemático, o sea, la convolución es una operación matemática que se aplica no solo a imágenes, es una operación matemática como existe la integral, como existe la derivada, como existe el máximo, el mínimo, etcétera, etcétera. Es un operador, ¿bien? Un operador matemático que tiene una definición, generalmente se define en tiempo continuo, en señales continuas, y luego se lo extrapola a señales discretas. Bien, viene de la parte, o sea, este operador viene más que nada de la rama matemática que trabaja con la teoría de sistemas y señales, donde uno generalmente lo utiliza para modelar cierto comportamiento de un sistema, ¿no? Entonces uno tiene una entrada, el sistema se modela con algo que se lo conoce como función transferencia, y la convolución de la entrada con esa función transferencia me da la salida, ¿bien? Viene de esa rama de la matemática, si se quiere, y acá lo utilizamos para aplicar, para desarrollar operaciones en imágenes. Entonces, la idea es que tengo una imagen de entrada, defino un operador que va a ser algo útil, ya vamos a ver que existen diferentes filtros, que es lo que ustedes deben conocer de imágenes, el filtro para hacer, por ejemplo, realzar las altas frecuencias, un filtro para remover ruido, un filtro para, no sé, suavizar una imagen, ¿bien? Todos esos son que hacen que la operación
haga eso que queremos, ¿no? Suavizar, realzar frecuencia, etcétera, etcétera. ¿Bien? Como les decía, para el caso de filtrado espacial lineal, con una máscara de 3x3, máscara o kernel, en este caso sería esta que muestro aquí, ¿no? Y como verán, algo que no mencioné, dicho kernel se indexa también con sus propios índices. ¿Qué quiero decir? Si tengo un kernel de 3x3, generalmente uno define el centro de ese kernel, o el ancla, que le llamamos ancla también, generalmente es el centro, ¿no? Y a ese centro le asignamos las coordenadas 0, 0, ¿no? Y a partir de ese centro defino las posiciones de los otros elementos del kernel. Por ejemplo, acá arriba es -1, -1, porque, teniendo en cuenta el sistema coordenado, me doy 1 para la izquierda, y negativo, y 1 para arriba, x negativo, ¿no? Esta sería la posición -1, 1, en base al indexado de ese kernel, ¿no? Que es otro indexado que el de la imagen original. El de la imagen original, uno va a estar analizando en una posición XY, por ejemplo acá, por la posición 0, 0, y si yo me quiero ir al píxel arriba a la izquierda, sería x menos 1 y menos 1, y abajo a la derecha, x más 1 y más 1. ¿Bien? Entonces, ojo que acá se empieza a complicar un poco el tema de los índices, pero bueno, ya vamos a ver cómo hacemos. Entonces. Una pregunta ahí. Los índices de eso, -1 y los negativos en general, ¿existen en la imagen? Va a haber una correspondencia, sí. Ahora vamos a ver lo vamos a ver con un ejemplo para que quede más claro. Por lo pronto, hágase esa idea. ¿Bien? Más allá de que lo vamos a ver con un ejemplito que va a ser más claro, matemáticamente lo que hacemos, en principio, que luego vamos, yo no quiero aturdirlo mucho con la matemática, yo ahora voy a decir algo que puede estar matemáticamente incorrecto, pero vamos a ver que bajo ciertas suposiciones va a estar bien. El caso más fácil es decir, tomo este kernel, lo superpongo sobre la imagen y multiplico punto a punto. Es decir, este elemento por este elemento por este elemento por este, y así con todos. Y luego sumo el resultado de todas esas multiplicaciones. ¿Qué es esto que ven acá? Fíjense que acá hay dos índices diferentes. Por un lado, el de la imagen, que es X, bueno, que son estos dos, y el del kernel. ¿Bien? Pero como les dije que se superponen, fíjense, el XY se superpone con el 0, 0, y por ejemplo, el -1, -1 con el X menos 1, perdón, y menos 1 con el kernel en -1, -1. Si uno lo desglosa, le queda esta operación y nos da un valor, ¿ven? Un escalar, punto flotante, Win8, después veremos qué tipo de dato. Y eso define el nivel del píxel en la imagen de salida en la posición XY también, ¿no? Porque, como dijimos, estamos analizando el punto XY, que puede ser el 0, 0, el 1, 1, el cual sea, ¿bien? Vale la misma nomenclatura, ¿bien? Un punto genérico. Luego la máscara se desplaza en toda la imagen, ¿no? Por ejemplo, agarro la fila, recorro todas las columnas, paso a la segunda fila, todas las columnas, etcétera, hasta llegar a la última fila, ¿bien? Vamos a ver que bajo ciertas suposiciones esto es equivalente a este cálculo que yo le digo que se llama convolución. Esto que les acabo de mostrar es la operación de convolución, ¿bien? Fíjense que no es más que una sumatoria de multiplicaciones, ¿bien? En continuo, la convolución es un integral, ¿bien? Como siempre, en discreto las tenemos sumatorias y en continuo tenemos integrales, ¿bien? Esa suposición que yo digo es que el kernel sea simétrico, es decir, que si yo lo espejo izquierda-derecha y arriba-abajo, tengan los mismos valores. Si se da esa condición, esto es la convolución. Si no se da esa condición, en realidad lo que estoy haciendo es la correlación, que la correlación es otro operador, al igual que la convolución. Bien, quizás lo conozcan un poco más, porque el nombre lo dice, lo que hace es correlacionar dos señales, y lo que mide en realidad es la similitud, o podemos obtener un índice de similitud entre dos cosas. ¿Bien? Dos señales, dos sistemas, dos entradas. ¿Bien? Bueno, uno podría pensar, listo, hago un doble for,
y dentro de ese doble for hago otros 2 for, o sea, doble for para recorrer filas y columnas de la imagen, y para cada una de esas iteraciones, lo que hago es 2 for para recorrer el kernel y multiplicar punto a punto. ¿Bien? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Es eficiente? Para nada eficiente. Esa operación de convolución o correlación lo hace en OpenCV, lo hacemos con la función filter 2D. ¿Bien? Esta es una función de OpenCV. ¿Bien? Esperen, antes... Bueno, se los menciono cómo funciona y después vamos a ver un par de imágenes que son bastante más prácticas para entender qué está pasando. Esta función que toma, la vamos a usar muchísimo, por eso la pongo acá bien tangible. Toma la imagen de entrada, este parámetro DDEP, que lo vamos a ver de acá hasta que termino la materia, que lo que hace es definir el tipo de datos de la imagen de salida. Vamos a ver que es muy común en OpenCV que esté este parámetro en un montón de funciones, porque muchas veces uno trabaja, por ejemplo, con la imagen de entrada en tipo Win8 y quiere que la salida sea punto flotante, para no perder precisión, por ejemplo. Bueno, si acá le ponemos DDEP float, nos va a dar el tipo, bueno, en realidad el tipo de datos que vimos de OpenCV, ¿no? ¿Se acuerdan? Con la nomenclatura de OpenCV. Bien, luego que tenemos el otro parámetro que es kernel, que justamente se le pasa una submatriz, así como acá, por ejemplo, puede ser la creamos a mano, un ampli array de 3x3 con los valores de los kernel, que obviamente luego vamos a ver cómo se definen esos valores. Bien, pero supongamos que lo tenemos. Luego el destino, que ya hablamos, que no lo utilizamos acá, viene de heredar de que todo esto está en C++. Anchor, delta, que son dos parámetros que bueno, acá en la materia casi nunca lo vamos. Anchor es el ancla, que define el centro del kernel, que es decir, define el píxel que voy a hacer coincidir con el píxel de la imagen bajo análisis, que puede ser el centro o no. En el 99% de los casos es el centro. ¿Bien? Puede ser otro. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, el píxel bajo cuestión lo hago coincidir, por ejemplo, con el elemento más arriba y más a la izquierda, ¿no? En ese caso, uno debería pasarle el ancla igual a un vector que tenga -1, -1. Porque quiere decir que me estoy desplazando uno a la izquierda y uno a la derecha del centro original del kernel. ¿Bien? Y luego delta es un valor, uno le puede sumar a la imagen de salida, al valor de salida, un valor constante, ¿no? Eso lo van a ver también, es muy común en todas las funciones de OpenCV. Nada, generalmente no le sumamos nada. Y border type es un parámetro que define cómo se comporta esto en los bordes. Porque nadie me dijo nada, pero si yo hago, supongamos que estoy en el píxel 00, y hago superponer el kernel, el centro, acá con el 00, los 5 elementos que tienen valores negativos en sus coordenadas quedan por fuera de la imagen, ¿no? Entonces acá cuando multiplico, ¿qué le asigno a los valores de la imagen que están por fuera? No están definidos. ¿Bien? Bueno, eso hay que hacer algo. Y eso es lo que hace este flag, que lo que hace es definir cómo se comporta o cómo se rellena esos valores en base a diferentes comportamientos que se puede setear. ¿Bien? Y acá hago un ejemplo de cómo se llama la función, ¿no? Por ejemplo, acá llamo filter 2D, le paso la imagen, DDEP le pongo -1, que quiere decir que el tipo de datos de salida es el mismo que el tipo de entrada. El kernel lo defino acá, por ejemplo, vamos a ver que esto es una batería de 5x5 con todos valores 1/25. Vamos a ver que este es un kernel que lo que hace es promediar, suavizar, o lo que se conoce también como un filtro pasabajos. ¿Bien? Y luego digo que el comportamiento de los bordes sea de tipo border default, que ya le voy a mostrar cómo funciona. ¿Bien? Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo visual de cómo funciona esto. En el campus, si ustedes se bajaron todo lo de la unidad 2, van a ver que hay dos archivos que se llaman convolución 2D, A y B. Vamos a abrir primero el que se llama A. Si abren el A, van a ver esto. Esto
esto es bien gráfico. Fíjense. En azul se muestra la imagen de entrada y en verde la imagen de salida. Bien, obviamente tienen el mismo tamaño. Y acá, en un verde más oscuro, estoy mostrando el valor del píxel de salida. Y acá abajo, en ese sombreado, muestro el kernel que define esta transformación, cómo se superpone con la imagen. Fíjense, y fíjense que acá hago una operación, no estoy diciendo qué, pero básicamente estoy haciendo la convolución, y me da como resultado el valor del píxel de salida. Bien, entonces la idea es lo que se muestra ahí: recorrer toda la imagen, aplicar esa operación, y me da un valor que lo pongo en la imagen de salida, que coincide con la posición del ancla sobre la cual está en la imagen original. Bien, y acá en punteado son los bordes que no están definidos de la imagen, ¿no? Que eso hay que hacer algo. Bien, ese comportamiento de los bordes, que ya vamos a ver, hay diferentes tipos de comportamiento que se pueden setear. Y luego la imagen 2B, un poco más completa, que vamos a verla bien detallada, que es muy práctica. Fíjense, acá tengo una imagen, sería una matriz chica, obviamente, para poder hacerlo numéricamente y que se entienda bien paso a paso, que sería la imagen de entrada, y acá el kernel. El kernel es de 3×3, que tiene estos valores particulares, que ya vamos a ver qué tipo de filtro es, que en particular es un filtro laplaciano, que lo vamos a ver luego. Un aproximador es una aproximación de la segunda derivada. Bien. Y vamos a ver paso a paso cómo funciona este filtrado espacial. Bien. Ese es el kernel. Bien. En este caso en particular, el ancla va a ser el píxel central del kernel, es decir, el valor por default en filter 2D de OpenCV, que ahí le llamo el origen, que va a coincidir con el ancla. Y luego empezamos, ¿no? Me pone en la posición 0, 0, hago coincidir el ancla con el píxel en cuestión, el 0, 0, tomo el vecindario, ¿bien? Y en este caso, fíjense que los valores que están por fuera de la imagen no están definidos, y en este caso en cuestión lo que voy a hacer es aplicar una técnica que se llama replicate, ¿bien? Que lo que hace es replicar el valor en el extremo en esos píxeles que están por fuera. Por ejemplo, acá este valor que no lo tengo, replico el valor más cercano, que está a la derecha. Acá el que está a la derecha, acá el que está en la esquina, acá el que está abajo y acá el que está abajo. ¿Bien? Y así puedo hacerlo con toda la imagen y obtendría, o sea, tengo definido todos los bordes, ¿no? Ya no va a haber problema de que no está definida los valores para realizar la convolución. ¿Bien? Entonces empezamos. Perdón, ¿no sí. una deformación de la imagen en el borde? No diría deformación, sino que estoy agregando información que no existe. ¿Bien? Sí, puede ser verdad eso. Luego vamos a ver cómo afecta. ¿Bien? Pero algo hay que hacer. O rellenamos con cero, que se llama zero padding, o replicamos el valor, o espejamos, o acá es sencillo porque en realidad fíjense que es un kernel de 3×3. Pero imagínense que fuera un kernel que mide, no sé, 5×5. Ya tengo dos valores. ¿Bien? Y ahí, bueno, podría aplicar como si fuera un espejo. Aparecen diferentes técnicas, que la vamos a ver luego. ¿Bien? Pero esto siempre va a pasar porque es un fenómeno que se llama o sea, que aparece cuando uno utiliza convolución o correlación. ¿Bien? Básicamente, uno tiene que como subsanar, porque cuando queremos aplicar estos filtros nos encontramos con que va a lanzar error cuando recorremos los bordes. Entonces, esto es como una técnica, o lo que se va a aplicar era para subsanar ese error. Queda después nosotros verificar cuál de todas esas técnicas posibles, o de esa forma de expandir la imagen, afectaría menos, porque ya sea que agreguemos ceros o agreguemos algún número en particular, es información extra, como mencionaba Gonza. Pero es algo que hay que aplicar para evitar el error a la hora de procesar la imagen, digamos. Claro, o sea, tiene que estar definido, si no, esta multiplicación no se puede aplicar. ¿Bien? O sea, no tengo definido los valores, tengo que hacer algo para que exista ese valor. ¿Bien? Entonces, bueno, fíjense acá. Lo que hago es multiplicar punto a punto. 0 por 7
menos 1 por 7, fíjense ahí, 0 por 7, menos 1 por 7, 6 por 0, 7 por menos 1 y así con todos los valores. Multiplico, me da un valor, sumo, me da 9. Listo, asigno en dicha posición, en la imagen de salida, le asigno 9. ¿Bien? Luego me muevo a la derecha. Fíjense acá, tengo que rellenar solamente 3 valores. ¿No? No, 5 como era en este caso, que era justo a la esquina. Lo relleno y hago exactamente lo mismo. Multiplico punto a punto, sumo, pueden tener valor negativo o positivo, eso va a depender de cómo esté definida la imagen y cómo esté definido el kernel, y asigno. Y así voy haciendo con todos los elementos, ¿no? Me desplazo y listo, tengo mi imagen de salida. Eso que vimos ahí se llama correlación, que en el caso de que el kernel sea simétrico, es lo mismo que la convolución. Fíjense, en este caso, el kernel justamente es simétrico. O sea, de arriba a abajo es simétrico y de izquierda a derecha es simétrico. Quiero decir, de arriba a abajo, este elemento igual a este, este a este y este a este, y de izquierda a derecha, este a este, este a este y este a este. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna duda con esto, chicos? Bien. Sigamos entonces. Bueno. Como les decía, en realidad esta función internamente lo que hace es calcular la correlación. La operación matemática que hace, o sea, salvando la notación matemática, es esto. Recorre todos los puntos de XY y para cada punto lo que hace es hacer una sumatoria de multiplicaciones entre el kernel y la imagen de entrada. ¿Bien? Esto es una sumatoria en X', Y', que son los elementos que recorren el kernel, y lo que estoy haciendo acá es indexar en base a la posición XY en estas posiciones del kernel. ¿Bien? Teniendo en cuenta el ancla. ¿Bien? Si el ancla es 0, 0, que es una valor por default, el centro en realidad del kernel, no 0, 0, va a ser el centro justamente, o sea, esta operación va a estar centrada en el kernel. ¿Bien? En realidad, la convolución lo que hace es primero hacer un espejado del kernel, es decir, para que sea la convolución propiamente dicha, lo que hay que hacer es espejar el kernel izquierda-derecha y arriba-abajo, y luego hacer este procedimiento. ¿Bien? Pero si el kernel es simétrico, no hay problema, es lo mismo. ¿Bien? Y acá les dejo, si nosotros quisiéramos, se da el caso que tenemos un kernel que no es simétrico y queremos calcular exactamente la convolución, bueno, lo que hay que hacer en ese caso es nosotros manualmente espejar el kernel antes de utilizar esta función, que eso lo podemos utilizar, hacer una función flip, que luego le voy a dar un ejemplo para que lo tengan en Python, y redefinir el ancla en base a cómo se espejó. ¿Bien? Si el kernel es cuadrado y el ancla está en el centro, el ancla va a quedar en el mismo lugar. Ahora, si tenemos un caso muy raro, que el kernel no es cuadrado y el ancla está en otro punto que no era el 0, 0, bueno, se define como muestro acá. ¿Bien? En el 0,0005% de las aplicaciones pasa esto, ¿bien? Por decirlo de alguna manera. Entonces, realmente nunca vamos a tener que redefinir el ancla. ¿Bien? Pero bueno, de manera concreta, sí, en el caso más general, hubiera que hacer esto. ¿Bien? Siguiendo con la operación matemática de la convolución, acá les muestro un ejemplo de cómo sería en una dimensión para luego extrapolarlo en 2 dimensiones y volver a relacionar esto que yo se los mostré tipo ejemplo con la operación propiamente dicha de convolución y correlación. ¿Bien? Si estamos en discreto y tenemos una señal unidimensional, por ejemplo, esta sería nuestra señal, F, y tenemos nuestro kernel, en este caso sería una señal también unidimensional más chiquita, si quisiéramos hacer la correlación, la operación es la siguiente, es desplazar el kernel para cada posición de la señal original y multiplicar punto a punto, sumar y nos da resultado. ¿Bien? Entonces, lo que hay que hacer es poner el kernel
hacerlo coincidir con la imagen original, hacer algo con los elementos que no están definidos de la señal, en este caso es lleno con ceros, a diferencia del ejemplo que leí antes, que era replicar, y se multiplica punto a punto y se obtiene la señal de salida, unidimensional en este caso, ¿bien? Que es esto que vemos acá, ¿no? Y acá vemos con diferentes desplazamientos del kernel en la imagen, en la señal unidimensional. Bien, eso es la correlación. La convolución lo que hay que hacer es exactamente lo mismo, solo que antes de hacer este procedimiento se espeja el kernel. Fíjense, este kernel espejado. Fíjense que está rebatido de izquierda a derecha, ¿no? El 1 que estaba acá pasó a la derecha. El 2 que estaba acá quedó igual. Bien, y el 3 queda en el medio. Y luego el procedimiento es lo mismo. Lo hago coincidir con la señal original, relleno con los valores necesarios para que haya solapamiento y voy desplazando elemento a elemento y eso me da la salida, ¿no? En 2 dimensiones, otro ejemplo sería, además de que ya lo mostré, sería este, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener nuestra señal original bidimensional, nuestro kernel, ¿bien? Y esta sería lo que hay que hacer primero, rellenar, en este caso también con ceros, y voy haciendo coincidir el kernel con la imagen, multiplico punto a punto y pongo los valores de salida. Bien, me voy desplazando y obtengo este resultado. Bien, ¿qué pasa? Algo que les fui mostrando acá, que suele pasar, no más que OpenCV lo hace automáticamente. Esta es como una definición, si se quiere, más matemática, un ejemplo más matemático. Si hacemos este procedimiento completo, van a ver que la señal de salida es más grande que la señal de entrada, ¿no? Acá pueden ver el ejemplo, que se llama full, el resultado full, generalmente completo. ¿Bien? Esto tiene más elementos que la señal de entrada. Eso pasa por ese relleno que hicimos, ¿no? Y al desplazar todo el kernel, bueno, van a aparecer más valores de lo que tendría que haber. Uno podría recortar la imagen, o la señal en realidad en este caso, para que quede el mismo tamaño. Es decir, descarta de manera asimétrica el elemento al principio y al final, de manera tal que quede del mismo tamaño que la señal de entrada. Bien, lo mismo acá. Si yo estrictamente desplazo el kernel por toda la imagen con padding, ¿no? Con relleno, tengo esta señal, esta imagen o señal bidimensional, que es más grande que la imagen original, ¿no? Si recorto de manera centrada, obtengo esto, ¿no? Que se llama same. Generalmente hablamos de full y same. Full, es decir, me quedo con todos los valores obtenidos luego de la operación, que generalmente son más, o sea, un tamaño más grande que la señal de entrada. O same, en el sentido de que el tamaño de la señal de salida es igual que el de la señal de entrada. Filter 2D hace esto, mantiene el tamaño. ¿Bien? A partir de acá no vamos a hablar más de esto porque generalmente vamos a utilizar solamente Filter 2D, que esto lo hace automático, pero bueno, a los fines matemáticos es bueno que lo sepan, ¿bien? Que está haciendo esto por dentro Filter 2D. ¿Bien? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. ¿Cuáles son los comportamientos en los bordes que antes les fui mencionando, ¿no? Esto que decíamos acá, este flag que se llama border type, que acá lo vimos, por ejemplo, que rellenamos con ceros, y en el otro ejemplo que les mostré del GIF, rellenábamos con un espejado del valor más cercano de la imagen. ¿Bien? Bueno, hay diferentes formas de comportamiento, en la teoría hay muchísimos, implementados en OpenCV están estos que muestro acá, que son flags, que lo que hacen es implementar el comportamiento que se muestra acá a la derecha. ¿Bien? Y acá se muestra un ejemplo de cómo es el comportamiento en una señal unidimensional, ¿no? Esto luego lo replicamos para algo bidimensional y se define por completo la operación. ¿Bien? Por ejemplo, si ponemos el flag border constant, lo que va a estar haciendo es lo que se muestra ahí. Fíjense que además utilizamos letra para que sea más visualmente más fácil de entender. Supongo que estos son los píxeles definidos por las dos barras horizontales. Esta sería, si se quiere, una fila de la imagen,
bien, con valores A, B, C, D, F, G, H, serían los valores de los píxeles, y por fuera de la imagen relleno con un valor constante, como dice el nombre. Y ese valor lo podemos definir, puede ser 0, 1, el valor que quiera. Generalmente, el más conocido es rellenar con ceros, ¿bien? Que se llama zero padding en inglés y en la jerga de procesamiento de imágenes, ¿bien? Luego tenemos border replicate, que lo que hace es justamente lo que se mostró en el ejemplo del GIF, que lo que hace es replicar el valor más cercano, o el último valor, en realidad, ¿no? Fíjense, acá en el borde, el valor más cercano es A. Bueno, repito tantas veces como sea necesario dicho valor, y del otro lado, el otro, que sería H en este caso. ¿Bien? Otra forma es utilizar el flag border reflect, que lo que hace es, como dice el nombre, hacer como si fuera un espejo. O sea, pongo un espejo acá y repito el primer valor, el segundo, el tercero, etcétera, etcétera. Y lo mismo al otro lado. ¿Bien? Luego hay otras cosas más raras, como por ejemplo border wrap, que difícilmente lo utilicemos, que lo que hace es, como dice el nombre, wrap, es dar vuelta. O sea, fíjense, acá, ¿qué valor asigno? El valor del otro extremo. Es como si fuera un buffer circular. ¿Bien? De acá vuelvo al final y voy recorriendo para atrás. H, G, F, E, etcétera, etcétera. Y acá lo mismo, ¿no? H, ¿cuál sigue? El del otro lado. A, B, C, D, F, G, y esto lo tomo como si fuera circular. ¿Bien? Luego tenemos una variante de reflect, que es reflect 101, que lo que hace es replicar el valor más cercano sin tener en cuenta o sin repetir el valor del extremo, ¿no? O sea, fíjense que acá no reemplazó con A, sino con B, para que no se repita el valor. Repitió con, puso B, C, D, F, igual a esto, solamente que no repite el valor más extremo. ¿Bien? Y luego, este es más raro aún, que esto nunca vi que lo utilicen, pero bueno, está implementado, que es transparente, que es básicamente continuar. O sea, por ejemplo, si acá tengo el valor, por ejemplo, 15, acá va a seguir con el valor 16, 17, 18 y así sucesivamente, incrementando. Y lo mismo al otro lado, solamente que justamente en el otro sentido. O sea, acá habría 10, acá pondría 9, 8, 7, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y bueno, estas son otros flags que están dando vuelta. Bien, que el borde, fíjense, por default, OpenCV, esto hay que ver, también depende de la versión de OpenCV, pero en alguna versión que es de donde saqué esto, el flag default lo que hacía era utilizar el 101. ¿Bien? Y antes me preguntaban, ¿cómo esto influye en el filtrado? Es decir, obviamente que uno está agregando información que no existe en la imagen. O sea, cualquier cosa que hagamos no va a ser real, entre comillas, porque no existe y lo estamos creando a mano. Pero bueno, hay que hacerlo para poder aplicar esta operación. Entonces, acá les muestro un ejemplo medio juguete que sirve para justamente ejemplificar qué pasa. Por empezar, aunque sea obvio, hay que decirlo, el problema va a estar en los bordes, ¿no? No dentro de la imagen, porque dentro de la imagen no estamos inventando nada, ¿no? Entonces el problema va a estar o sea, siendo bien detallista, en los bordes y en realidad en una cantidad de píxeles igual a la mitad del kernel para adentro, ¿no? Porque sí, eso siempre y cuando el kernel el ancla esté en el centro del kernel, ¿no? Si tenemos el ancla en el centro del kernel, nos va a estar faltando por fuera la mitad del ancho y la mitad del alto, y lo mismo va a estar superpuesto para dentro de la imagen, ¿no? Entonces, ese borde de la mitad del ancho y del alto del kernel va a ser la zona de la imagen que va a estar afectada por este efecto de borde, se le llama. Bien. En la mayoría de los casos esto mucho no nos afecta, generalmente no le damos mucha bolilla, van a ver cuando empecemos a trabajar que esto ya lo damos por sentado. Pero bueno, es bueno saberlo, ¿no? Y acá, en este caso, le estoy mostrando esta imagen original, aplicamos un filtrado que se le llama de promediado,
fíjense que el kernel va a ser, en este caso, un NumPy once de 31 por 31, que es lo mismo que decir que supongamos que todos los valores del kernel valen 1, supongamos, ¿no? En realidad lo que estoy haciendo acá es sumar todos los elementos de ese vecindario, ¿bien? Porque todos los valores de W valen 1, y eso sería más o menos como hacer el promediado, ¿no? Solamente me falta dividir por la cantidad de píxeles de ese vecindario. Si yo llegaría a dividir este resultado por la cantidad de elementos del vecindario, no es más que asignar a la salida el promedio del vecindario de ese píxel en la imagen original. Y eso es lo que estoy haciendo acá. En este ejemplo divido por 31 por 31, que es el tamaño del kernel, y esto no es más que hacer el promedio de cada píxel en un vecindario de la imagen de entrada. Eso es lo que hace esta operación, y acá les muestro el efecto de los diferentes flags del efecto de borde, y el único que genera un poco de ruido es este, que es borde constant porque estoy agregando ceros. Y acá, si agrego ceros y estoy promediando con valores blancos, obviamente que se va a ver un degradé oscuro. No pasa acá, porque como completo por ceros, y si tomo un promediado en esta zona, voy a seguir teniendo ceros en ese lugar, ¿no? Entonces, el promedio da igual. ¿Bien? Ya, ahora cuando vayamos avanzando se va a entender mejor. ¿Bien? Vamos ahora al código. Vamos al script que se llama transformación y filtrado parte 2. ¿Bien? ¿Así se ve bien el font o quieren más grande? Se ve bien. Se ve bien, se ve bien. Bien. Vamos a empezar. Como siempre, recuerden tener activado el entorno virtual. Vamos a cargar las librerías. Cargamos nuestra imagen, que se llama Squares Black and White. Fíjense que acá yo voy cambiando, o voy llamando a la función de diferente manera, para que ustedes vayan viendo. Acá le digo a la función inbreed directamente que la cargue como grayscale. ¿Bien? Esto va a hacer que la imagen, si forzamos que la carga de la imagen sea tal que la imagen sea en escala de grises, o sea, bidimensional. Si la imagen era color, la va a pasar a escala de grises. ¿Bien? Gonzalo, que te interrumpa, sí. Piden si puede agrandar un poquito más. Bien. ¿Ahí estamos? Bien. Sí, ahí dijo que sí. Bien. Esta es la imagen. Son valores ceros y 250. Fíjense. En este cuadrado es 0 y acá 250, ¿no? El kernel, ¿qué va a hacer? Esto que mostramos acá, un NumPy array de 31 por 31 con valores igual a, esto es un NumPy once, fíjense, tipo float, y lo divido por el tamaño del kernel. ¿Bien? Entonces, si aplico la convolución, lo que voy a hacer en realidad es calcular el promedio de cada píxel en un vecindario y se lo asigno a la salida. ¿Bien? Entonces, ya uno intuye cuál va a ser el problema en los bordes, ¿no? Porque si yo me paro acá, tomo un vecindario que está por fuera de la imagen, y bueno, voy a estar promediando con píxeles inventados por fuera, ¿no? Si los valores que estoy inventando son iguales que los de la imagen, bueno, el promedio va a ser igual, no va a haber ruido, ¿bien? Como por ejemplo, acá no va a haber problema, acá no va a haber problema, en ninguno de los lados donde vale 0 la imagen original, pero sí lo va a haber, eso va a haber problema en el caso de que sea, antes cuando dije eso, aplica al caso de rellenar con ceros. Si hago un border reflect, por ejemplo, que repite los valores, no va a haber ningún problema, porque en realidad voy a estar replicando los mismos valores, 0 acá y 250 acá, y no va a haber problema. El problema es cuando relleno con 0, por ejemplo, acá, porque voy a estar rellenando con valores diferentes al lado de la imagen, cuando todo el promedio va a afectar. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer un gran subplot con todos los valores de borde constant
Bien, y en cada subplot de 2x3, 2 filas, 3 columnas. Y acá llamo a filtro 2D, le paso la imagen, le digo el tipo de datos salida igual al de entrada, le paso el kernel y voy especificando diferentes tipos de border type. Bien, por ejemplo acá default, replicate, wrap, reflect y constant. Bien, vamos a replicar el ejemplo que mostré en la transparencia. Bien, ¿no? Fíjense que veamos primero qué pasa dentro de la imagen, ¿no? Ese promedio lo que hizo es, fíjense, agregar borrosidad. Bien, ahora luego vamos a formalizar este filtro, que es un caso particular de un filtro pasabajo. Bien, pero promediar no es más que, de alguna manera, suavizar la imagen, ¿no? Y fíjense, border default dijimos que era reflect 101 y no hay problema. O sea, en los bordes veo que se comporta como uno esperaría porque estoy rellenando con los valores, con los mismos valores que tiene la imagen en la zona bajo cuestión. Replicate lo mismo, wrap lo mismo, reflect lo mismo, el único que genera un poco de problemas es el border constant, ¿no? Porque acá fíjense que se ve este degradé justamente porque estoy promediando con píxeles por fuera que rellené con 0, diferente al 250 que tenía la imagen. ¿Bien? Y ahora empecemos con los diferentes tipos de filtros que existen. En realidad hay pilas y pilas de filtros. Yo acá les voy a mencionar los más comunes, los más utilizados y los que vamos a utilizar acá en la materia. Bien. Empezamos primero con el filtro pasabajos. Bien, que ya el nombre es un poco conflictivo si no damos imágenes en el dominio frecuencial, porque el nombre viene justamente de ahí. Pasabajos viene del hecho de que estos filtros lo que hacen es dejar pasar solamente frecuencias bajas de la señal de entrada. Bien, por eso pasabajos. Ahora, si yo estaría hablando de audio y yo le digo un filtro pasabajos, la mayoría me va a entender y va a decir, bueno, se va a escuchar más grave el audio, porque para ustedes es fácil entender el dominio frecuencial en señales de audio, digo en general, porque generalmente es algo más común que imágenes, y ustedes ya comprenden, ¿no? O sea, o intuyen que baja frecuencia se escucha grave, alta frecuencia se escucha agudo. Entonces, si yo le digo que aplico un filtro pasabajos, en realidad lo que voy a tener es que la señal original la voy a escuchar más grave. Es decir, rechacé las altas frecuencias. Bien. Ahora, ¿cómo se extrapola eso en imágenes? Bueno, es un poco más complejo, pero en imágenes piensen que las altas frecuencias de una imagen son alta tasa de cambio de niveles de grises. Como en el audio es alta tasa de variaciones de presión en una señal unidimensional, en una señal de audio que sea una señal unidimensional, ¿no? Entonces, un filtro pasabajo en imágenes lo que va a hacer es evitar que pasen altas variaciones de tasa, altas variaciones de niveles de gris en la imagen original, lo que en zonas dadas de la imagen, lo que se traduce en una suerte de difuminado de la imagen, ¿no? O sea, pérdida de detalle, promediación, llámenlo, hay diferentes acepciones. Promediación es un caso particular de filtro pasabajo, ¿bien? Difuminado, pérdida de detalle, etcétera, etcétera. Bien, eso es lo que hace un filtro pasabajos. En general, todos los coeficientes de los filtros, todos los coeficientes de filtro deben ser positivos, y en caso más simple, es con todos los coeficientes iguales a 1. Bien, eso sería en principio, pero ¿qué pasa? Si uno hace eso, supongamos que no está este 1/9 acá, no olvídense este 1/9, y supongo que valen todo 1. ¿Qué está pasando? Estoy haciendo esto que yo decía, ¿no? Es básicamente sumar todos los elementos que quedan sobre el vecindario en cuestión. Obviamente que acá no estamos yendo fuera de escala, ¿no? Porque supongamos que el tipo de dato WILT 8 y supongamos que puedo tener que todos los valores de la imagen de entrada valen 2.55
y si tengo 9 elementos, estoy multiplicando 9 por 255. Me fui de escala del tipo de dato, ¿no? Realmente no queremos eso, ¿bien? No queremos que nos vayamos de rango. Entonces lo que hacemos es generalmente escalar de manera tal de que la suma de todos los elementos del kernel dé 1, ¿bien? ¿Es obligatorio hacerlo? No, no es obligatorio hacerlo, es una buena práctica y en general se suele hacer, ¿bien? Entonces por eso acá estoy viviendo por un noveno, porque son la cantidad, o la cantidad de píxeles o la suma de los píxeles. En este caso coinciden, ¿no? La cantidad de píxeles son 9 y la suma es 9. Si fueran diferentes valores a 1, lo que se hace es dividir por la suma de los elementos del kernel, ¿bien? Esto cambia la imagen. En realidad no cambia, porque es una constante, ¿no? Si yo no pongo un noveno, lo único que estoy teniendo es un cambio de escala, ¿no? Porque esto lo aplico a todos los píxeles de la imagen, ¿no? Entonces sería como hacer esto sin la constante y luego multiplicar píxel a píxel por una constante. Es exactamente lo mismo. ¿Bien? Sí. ¿Hay algún filtro para volver para atrás, digamos? O sea, que de esa imagen borrosa, o colocándole el kernel adecuado, le recuperás no sé cómo decirlo, la definición. El deblurring, sí. Eso lo vamos a ver en la unidad 4, que es restauración. ¿Bien? La respuesta es, si tengo que ser totalmente, digamos, teóricamente correcto, es no. No existe porque perdiste información. O sea, no hay manera. No podés reconstruir exactamente lo que hiciste porque la imagen cambió. Sí vos podés hacer una estima, ¿bien? Vamos a ver métodos para tratar de, por ejemplo, volver de esta imagen a esto. El caso clásico de tratar de hacer un deblurring se llama. Este fenómeno de aplicar borrosidad, en inglés se conoce como blur o blurring, y digamos, la operación opuesta es el deblurring, ¿bien? Hay pilas y pilas de técnicas para hacer eso y vamos a verlo, ¿bien? Algunas de ellas, ¿bien? Pero bueno, si uno tiene que ser totalmente, digamos, correcto con los términos, vos de acá a acá perdiste información, ¿no? No tenés más esa información de cómo la imagen era original. Entonces, para volver a esto, a menos que vos sepas exactamente cómo era tu kernel, o sea, si vos sabés exactamente el proceso de degradación para llegar a esto, podrías llegar a volver a la imagen original. Prácticamente eso no pasa nunca, ¿bien? Sí podés hacer cosas para estimar esto. Estimar en un sentido probabilístico, ¿bien? Bien, volviendo a esto, como decía, ¿no? El efecto del filtro es agregar borrosidad y la pérdida de detalles de la imagen. Usualmente esto se utiliza como, o para un fenómeno visual que uno quiere quitar detalles por algún caso en cuestión, para, por ejemplo, tener una imagen que es muy edgy, se le llama, se ven mucho los bordes, o se ve muy resaltados los bordes y quisiera suavizarlo por un efecto visual. Bueno, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Un filtro de pronunciación 3x3 genera esto, ¿no? O también se suele utilizar como una etapa de preprocesamiento para eliminar pequeños detalles de la imagen previo a otras técnicas, como por ejemplo segmentación, que lo vamos a ver luego. La unidad que sigue es la unidad de segmentación, y vamos a ver que hay un montón de técnicas para hacer segmentación, y muchas veces uno quiere segmentar la imagen, pero para hacerlo y para que no haya problemas, uno tiende a suavizar la imagen, para no segmentar cosas que no nos interesan, ¿no? Por ejemplo, si somos observadores, en esta imagen, el fondo se ven como unas rayas horizontales, ¿no? Si uno quisiera segmentar el cameraman, que es la persona que está acá, y bueno, yo no quiero detectar las líneas, ¿no? Segmentar esas líneas o esos cambios de intensidad que se ven en el fondo, ¿no? Entonces, si yo suavizo, puedo tener algo como esto, ¿no? Que ya ese problema no lo tenemos. Bien, esto lo vamos a retomar luego en la unidad que viene. Perdóname, me quedé con la idea de volver para atrás. ¿Se podría aprovechar esto para hacer una especie de encriptación? O sea, yo te mando la imagen de un número de cantidad de cifra, le paso el borrador por arriba al kernel y te mando esa imagen. Se podría llegar a hacer, no es lo más común. Medio raro. Sí, el tema de encriptación
va por otro lado, que es técnicas de encriptación, justamente dice. Pero si vos querés hacerlo por algún motivo en particular, sí, se podría. Vamos a ver, yo le voy a enseñar una técnica que se llama filtrado de Wiener, que es un tipo de otra técnica de procesamiento de señales, que acá lo aplicado en particular para imágenes, que si uno tiene el modelo del kernel que generó la degradación, puede aplicar esta técnica y reconstruir la imagen. ¿Bien? ¿Qué pasa? Ahora, generalmente es muy difícil reconstruirla exactamente igual, ese es el tema. Si vos querés fidelidad al 100%, está medio difícil. ¿Bien? Si vos te la bancás que haya cierto error, puede ser. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Bien. Sigamos entonces. ¿Cómo está el filtro pasabajos? Para la elección de borde, ¿vamos a usar la clase o...? ¿Quién habló? Lautaro. Sí, ¿qué me decías? Disculpa. ¿Qué se usaba? Porque vos dijiste que esto era con un tema de suavizar los bordes. Sí. Que usábamos para detectar los bordes directamente. Sí. ¿Y qué dijiste? ¿Lazo? Si escuché mal. Si usábamos la Plus. Después vamos a utilizar algo de la... Sí, vamos a ver. Ahora, cuando vayamos avanzando con esta unidad van a ver que para llegar a segmentación, en realidad hay diferentes formas, pero lo más común es utilizar algún tipo de aproximación de la derivada, ¿no? Porque uno quiere encontrar bordes, y para detectar bordes en imágenes, primero hay que definir qué es un borde, ¿bien? Y van a ver que un borde, uno subjetivamente hablando, lo define como zonas donde hay alta tasa de cambio de niveles de grises, ¿bien? Y para eso uno utiliza el concepto de derivada, y para la derivada en continuo hay que aproximarlo en discreto, y para eso hay diferentes aproximaciones. Uno puede empezar en la derivada de primer orden, segundo orden, tercer orden, lo que sea. ¿Bien? Ya vamos a llegar ahí. Pues ya, perfecto. Bien. Entonces, como está el filtro pasabajos, está también el filtro pasaltos, que hace lo opuesto. Bien, dejar pasar alta frecuencia. Es como si yo les digo, tengo una señal de audio y le aplico un filtro pasaltos, que voy a tener un audio cuyas componentes de baja frecuencia van a estar disminuidas. Es decir, se va a escuchar mucho más agudo. ¿Bien? O mucho, bueno, mucho es relativo, dependiendo del filtrado que apliquemos, ¿no? En imágenes, lo que pasa es el análogo, que sería dejar pasar, o sea, asignar altos niveles de gris en la imagen salida en las zonas donde la imagen original tiene alta tasa de cambio de niveles de grises, ¿no? Hablemos en términos subjetivos, ¿no? Para no ponernos estrictos con la matemática. Pero el concepto creo que se lleve, ¿no? O sea, lo que es una señal aguda en audio, en una imagen es una zona donde hay una alta tasa de cambio de niveles de grises. Por ejemplo, acá, fíjense que pasamos del fondo, que es un gris claro, al tapado del cameraman, que es negro casi. Entonces, en esa zona hay una alta tasa de cambio de nivel de grises, ¿no? Localizada. Entonces, justo en el borde, en la imagen salida, yo quisiera que se le asigne un alto nivel de gris, porque quiero justamente dejar pasar esas zonas que tienen alta frecuencia, si se quiere, o alta tasa de cambio de niveles de grises. ¿Bien? ¿Qué es lo que muestro acá, no? Este resultado, un filtro pasaltos de 3x3 sobre esta imagen. Fíjense, la salida, aunque parezca trivial, lo digo, es una imagen, ¿no? Siempre vamos a tener una imagen de salida. Y en este caso va a ser una imagen que va a tener niveles de grises altos en las zonas donde la imagen original tenga alta tasa de cambio de niveles de grises. Que son justamente, fíjense, en este caso en particular, los bordes del cameraman, ¿no? Y los bordes también del trípode y demás. ¿Bien? Esto ya es una antesala de lo que sería segmentación. Una pregunta. Colación de lo que decía ahí el compañero. Sí. El 8S que está en la matriz, en el kernel, ¿lo elegiste así random o tiene alguna explicación? Ahora voy justamente al valor. Ahí va. El kernel, para un filtro pasaltos, hay muchas, o sea, filtros, el diseño de filtros hay a patadas, y lo que yo les muestro es lo más común que se suele utilizar en la práctica. La idea es resaltar zonas de alta tasa de cambio
de nivel de grises, ¿no? Esa es la idea. Bien, ahora, ¿cómo lo implementamos en un kernel? Bueno, una es esta que vemos acá. A ver, si yo observo este kernel, ¿qué está haciendo? ¿No? Primero leamos lo que dice acá. Dice, los coeficientes del filtro deben ser positivos cerca del centro y negativos en la periferia. Esto en realidad es lo más común. Puede haber otras formas, sí, obviamente puede haber otra forma, pero lo más común es esto, ¿no? Yo quiero, generalmente el kernel va centrado en el píxel en cuestión, yo estoy analizando acá el centro, ¿no? Este centro el centro del kernel que se superpone con el píxel que estoy analizando mientras recorro la imagen, y yo voy a analizar si ese píxel está en una zona de alta tasa de cambio de niveles de grises, ¿no? La suma del kernel da 0, se busca ese valor, digamos. Ahí no me dejan llegar al... Perdón. Pero sí, no, está bien. Spoiler. Sí. Déjenme llegar ahí, pero sí. Fíjense, vamos a entenderlo. Notar que la suma de los coeficientes es nula, primero, ¿no? Una observación. Pero antes de llegar a eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy multiplicando el píxel en cuestión por un alto valor y le estoy restando todo su vecindario, ¿no? Fíjense, acá el píxel en cuestión lo multiplico por 8 y le resto, en este caso, multiplicado por 1, cada uno de sus elementos en el vecindario de ese kernel, ¿no? Ahora, interpretemos eso. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando un píxel, ¿no? Y lo multiplico por 8 justamente porque lo estoy comparando con 8 vecinos, ¿no? 3 acá y este, ¿no? Entonces, por eso multiplico por 8 y le resto cada uno de sus vecinos, ¿no? Es como tomar la resta de ese píxel en cuestión menos 1, ese menos otro, restar. Esa resta me da una idea de la diferencia de nivel de intensidad entre el píxel en cuestión y su vecino, y es como que sumo luego todas las diferencias entre dicho píxel y todos los vecinos. Se llevaron esa idea, ¿no? ¿Me entendieron? Entonces, si hay mucha diferencia entre el píxel y sus vecinos, la suma de la diferencia va a ser alto, ¿no? Olvídense este noveno, olvídense. Como ya le dije antes, olvídense acá. Si hay una alta tasa de cambio entre el nivel de píxel bajo análisis y sus vecinos, este resultado de la convolución va a ser alto. ¿Bien? Que por eso acá se va a ver alto el nivel del píxel de la imagen de salida. En cambio, supongamos que estamos pasando por una zona constante en la imagen, por ejemplo acá al fondo. El píxel en cuestión, en el caso extremo, va a ser igual a todos sus vecindarios, ¿no? Supongo que estoy en una zona donde toda la imagen vale, qué sé yo, 250. Entonces, ¿cuánto me va a dar acá? Si la imagen es constante en esa zona. Y yo voy a tener, por ejemplo, 8 por 250 menos 8 veces 250. 0. Entonces, por eso acá da 0. ¿Bien? Bueno, en este caso no es 0 exactamente, pero me entienden la idea, ¿no? ¿Qué es lo que formalizo acá? Notar que la suma de los coeficientes es nula, de manera que cuando se encuentra en una zona de nivel de gris constante, la salida de la máscara es nula. Es justamente lo que quiero. Yo quiero que la salida valga 0 en zonas donde no hay alta tasa de cambio de niveles de grises. ¿Bien? ¿Respondí las preguntas que me fueron haciendo antes? Sí. Creo que sí. Y el 1/9 básicamente es de nuevo para que no se vaya a escala. En el caso de que haya que por ciertas combinaciones se nos vaya de escala, generalmente es buena práctica dividir por la cantidad de píxeles de la imagen, del kernel, perdón. ¿Bien? Igual, más allá de eso, esto no afecta porque es una constante. Es lo mismo, si ustedes toman esta imagen y la multiplican por 9, ¿cambia la imagen en sí, la visualización? Y en realidad no, es una constante que la puedo sacar y la imagen va a seguir estando igual. Si yo visualizo con Bmin y Bmax igual al mínimo y máximo de la imagen, se va a ver igual, ¿no? O sea, no cambia el contenido esencial de la imagen. Es un factor de escala, ¿bien? Solamente. Entonces, para tener en cuenta un posible desplazamiento rango de la imagen, se multiplica por 1 sobre la cantidad de píxeles del kernel. ¿Bien? ¿Se entendió el paso bajo y el paso altos? De nuevo, acá, ¿podría utilizar otros valores?
ahí me preguntó si hay otras formas de definir el filtro pasaltos. Sí, sin duda es que hay otras formas. Vos podés diseñarlo como te parezca, siempre y cuando te sea útil, ¿no? Si vos por algún motivo querés, no sé, un caso muy raro que querés resaltar, o sea, querés que tu imagen de salida tenga altos valores en las zonas donde hay alta tasa de cambios de nivel de grises, pero que sea en una dirección en particular. Supongamos que haya alta tasa de cambio con respecto a los píxeles por arriba del píxel en cuestión. Bueno, en esos casos, acá le asignás -2, por ejemplo, en vez de -1. ¿Bien? ¿Puede ser? Sí, se puede utilizar. Ahora, que tenga un sentido práctico, eso va a depender de cada aplicación. O sea, por default, esto es lo que se conoce como un filtro pasaltos. ¿Bien? Es isotrópico, se le llama. Fíjense que, o sea, tiene la misma forma en todas sus direcciones. ¿Bien? En este caso, un filtro isotrópico se le llama. Y de hecho, fíjense que se mantiene también que es simétrico. Como dijimos antes, en este caso la correlación y la convolución serían exactamente iguales. Bien. Dicho eso, ya vimos filtros pasaltos y pasabajos. Ahora les presento lo que se conoce como filtro high boost o de realce de altas frecuencias. Como digo ahí, notar que el filtro pasaltos elimina los componentes de frecuencia cero o baja. Bueno, de hecho, la frecuencia cero la elimina por completa. La frecuencia cero sería la constante. O sea, si yo tengo una imagen que tiene todo un mismo valor, la imagen de salida va a ser negra completa, cero, ¿no? Por lo que dijimos acá. Esa sería la frecuencia cero. ¿Bien? Por lo que el valor medio de niveles de gris de la imagen se reduce a cero, reduciendo de esta forma el contraste global de la imagen, pero resaltando los bordes, que es lo que vimos acá y que yo les introducí como concepto de bordes, ¿no? El concepto de bordes que realmente es algo subjetivo, ¿no? Nosotros le damos un tinte objetivo si lo vemos por el lado de alta tasa de cambio de niveles de grises, pero bueno, no deja de ser un término subjetivo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto que les mencioné ahí? Que si paso esto a esto, simplemente me quedé con los bordes, entre comillas, de la imagen, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si yo en realidad lo que quiero es tener esta imagen original y sobre esta imagen resaltar los bordes? O sea, pero no quedarme solamente con los bordes, sino resaltarlos. Supongamos, a colación, como dijo, por ejemplo, el compañero antes, ¿qué pasa si yo quiero hacer lo inverso a este efecto? Bueno, algo que se podría hacer, que obviamente no es lo mejor, es decir, bueno, tengo esto y yo veo que está un poco difusa. Bueno, vamos a resaltar los bordes, ¿no? A ver si podemos mejorarlo un poquito, ¿no? O por algún motivo, qué sé yo, la lente no enfocó bien de la foto y se ve un poco borroso a los bordes, no están bien definidos. Bueno, supongo que yo quiero realzar los bordes. Bueno, en ese caso se puede utilizar lo que se conoce como filtro high boost, ¿no? Que hace lo siguiente. Como les menciono acá, una imagen filtrada pasalto puede ser calculada. En realidad, primero se lo voy a decir así, no lo hago esperar hasta el final. La idea es, de alguna manera, sumar esto a la imagen original. ¿Bien? Y luego escalar o esa suma no hacerla directa, sino afectada por un coeficiente. Y en base a eso puedo resaltar los bordes, ¿bien?, de la imagen original. Entonces, veamos esto. Una imagen filtrada pasalto, es decir, esto es una propiedad que no, es medio difícil de mostrársela si no doy la parte frecuencial. Necesito que me crean esto, ¿bien? Una imagen filtrada pasalto puede ser calculada como la diferencia entre la imagen original y una versión que ha pasado por un filtro pasabajos. Es decir, esto, ¿bien?, es lo mismo que a la imagen original restarle su correspondiente filtrado pasabajos, ¿bien?, con el kernel acorde, ¿no? Eso es una propiedad. ¿Sí? Lo hago simplemente para llegar a una fórmula, ¿bien? Entonces, supongamos que esto lo tomamos como hipótesis, o sea, lo que le digo acá, ¿no? La salida pasalto es lo mismo que el original menos la pasabajos, ¿no? Donde hay una correlación entre el kernel del filtro pasalto y el kernel del filtro pasabajo. Sería como el complemento, ¿bien? Si ahora multiplicamos a la imagen original por un factor de amplificación A en esta fórmula, supongamos que ahora dejo de tener una salida pasalto, si tengo otra cosa, que le voy a llamar
salida del filtro High Boost. Y lo que hago es, a la señal original, multiplicarla por un factor de aplicación A, se obtiene un filtro High Boost o de énfasis de altas frecuencias. ¿Qué es esto que muestro acá? ¿No? Que si hago simplemente este cálculo matemático, se saco un 1 acá y le dejo un -1, y llego a esta fórmula, es un simple arreglo matemático, nada más. ¿Bien? Llego a esta fórmula final, que básicamente me dice que si yo defino un valor de A, puedo obtener un filtro High Boost y puedo controlar el nivel de realce de altas frecuencias con ese coeficiente A. ¿Bien? Un valor A da el filtro pasalto normal. Es decir, si A vale 1, la salida es el filtro pasalto, o sea, es el extremo, ¿no? Esto, solamente los bordes. ¿Bien? Y si voy aumentando A, lo que voy a hacer es dejar pasar en mayor cantidad la imagen original, ¿no? Como digo acá, cuando A es mayor que 1, parte de la imagen original se añade al resultado del filtro pasaltos, lo que devuelve parcialmente las bajas frecuencias. El resultado es que la imagen High Boost se parece más a la original con un grado de mejora de los bordes, que depende obviamente de dicho valor. Acá vemos la imagen original, un filtro High Boost de 3x3 y otro de 5x5. Ven cómo se resaltan los bordes, ¿no? De acá a acá podemos ver que los bordes están bastante definidos. Y acá se ven mucho más definidos y ya empieza a aparecer un fenómeno que es muy común en este tipo de filtrado, que es el fenómeno fantasmal, se le llama, o hay diferentes maneras de llamarlo, Phantom Effect en inglés. Fíjense que los bordes se ven como medio blanco, ¿no? Bueno, el clásico caso cuando el filtro High Boost se aplicó con un coeficiente muy alto. ¿Bien? Puede ser que querramos ese efecto o no, eso va a depender de la aplicación en cuestión. ¿Bien? Pero si la idea era estéticamente aumentar el borde, puede ser que en este caso nos pasamos un poquito. ¿Bien? Y el kernel para hacer este filtrado High Boost, en base a este cálculo, se define así. Es un kernel que vale todo menos 1 en sus elementos periféricos, y en el centro vale W, que vale 9 por A menos 1. ¿No? Esto sale del cálculo que vemos acá. El 8 sobre 9 ahora pasa a valer 9A menos 1, donde A es el coeficiente que controlamos. ¿Bien? Con A, obviamente, mayor o igual a 1. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Vayamos ahora a ver el código de esto, si lo vemos más en detalle. Sigamos acá. Vamos a... Bien, vamos a dar los 3 filtros que mencionamos. El pasabajos, el pasaltos y el High Boost. Bien. Vamos a cargar el cameraman. Bien. Y vamos a empezar con el filtro pasabajos primero. Vamos a utilizar un filtro promediación. Hay diferentes filtros pasabajos. Luego vamos a ver otras versiones. Bien, pero vamos a empezar con el promediación, que fue el que les mostré recién. Y vamos a utilizar uno de 3x3, uno de 15x15 y uno de 31x31. Bien. Recuerden siempre dividir por la cantidad de los píxeles o la suma del kernel. En este caso coinciden. Bien. Fíjense como le digo acá, esto es trivial, pero bueno. Yo acá, cuando hago NumPy, fíjense, si hago esto solo, bueno, acá el kernel ya de por sí me lo da en float, pero bueno, si hubiese puesto Win8 y divido por esto, automáticamente hace un casting a float. ¿Bien? Entonces, acá tengo los 3 kernels en float. Hola. Float. ¿Bien? Ahí ven los 3 kernels. Todos los valores por default de filtro 2D. En el sentido que le pasa la imagen. Sí. Te perdimos por unos segundos. Ah, sí, bien. Vamos. Les decía, vamos a empezar con el filtro pasabajos. En el caso de particular de filtro promediación. Definimos 3 tipos de kernel. Uno de 3x3, otro de 15x15 y otro de 31x31.
y lo definimos de manera manual. Después vamos a ver que hay una función de OpenCV que lo implementa, pero bueno, lo podemos hacer manual. Hacemos un once de 3x3, once de 15x15 y once de 31x31. En cada caso, recuerden que hay que dividir por la cantidad de elementos del kernel. ¿Bien? Acá los podemos ver. W1, W2 y W3. ¿Bien? Y el filtrado, muy simple, filter 2D. Y en este caso en particular, fíjense que ya ni seteo ningún parámetro, utilizo todos los valores por default, en el sentido de que le paso la imagen, el DDEP-1, es decir, el tipo de dato de salida igual que el de entrada, y el kernel, el que definimos antes, ¿no? 3 imágenes para 3 kernels diferentes, y luego hacemos un subplot de los 3 resultados juntos. ¿No? Acá otra vez con el share X y share Y para compartir los ejes. Bien. Y tenemos el filtro de programación 3x3, 15x15 y 31x31. Como pueden ver, a medida que aumentamos el tamaño del kernel, aumenta la agresividad del filtro pasabajos. Es decir, como estoy promediando zonas más grandes, pierdo más detalles localizados, ¿no? Localmente estoy perdiendo más detalles. Fíjense. ¿No? Bien. Y ahora vamos al filtro pasaltos. Muy sencillo. El filtro pasaltos tenía esta forma, ¿no? Todo menos 1 excepto en el centro. Todo menos 1 excepto en el centro que vale 8 y luego todo eso multiplicado por un noveno. ¿Bien? En el caso de 3x3. ¿Bien? En realidad se divide por la cantidad de elementos del kernel. Entonces, fíjense, lo podemos implementar de esta manera. Un NumPy-once de 3x3, en este caso, por menos 1 y dividido 9. Y luego reemplazo el píxel central por 8 novenos. ¿Bien? Si quisiéramos hacer 5x5, es exactamente lo mismo, solamente que el píxel central, en vez de ser 8 novenos, va a valer, ¿cuánto? 24 sobre 25. Recuerden que es la cantidad de vecinos menos 1. La cantidad de vecinos en realidad. ¿Bien? Y positivo. Hacemos el filtrado y observamos. Fíjense cómo. De nuevo, acá se puede ver también ese efecto de Phantom Effect o efecto fantasma, como se ve también acá en el filtro pasalto, ¿no? Que es justamente también lo que hace que en el HighBoost aparezca ese fenómeno. Si hacemos de 3x3, generalmente no hay tanto problema, pero bueno, a medida que aumenta el tamaño del kernel ya empieza a aparecer este efecto, ¿no? Porque obviamente que cuando estamos recorriendo la imagen, poniendo el kernel sobre los píxeles en cuestión, si el kernel es más grande, bueno, en la zona esta va a haber más píxeles afectados donde va a haber alta tasa de cambio, ¿no? Porque el kernel ve de manera más continua ese cambio de intensidad. ¿Bien? ¿Ven? Fíjense, acá en este caso, el borde sería de un píxel de grosor y acá de 2. ¿Bien? Y luego tenemos el filtro HighBoost. El filtro HighBoost hay que implementar esto que veíamos acá, ¿no? Que es todo menos 1, excepto en el centro, que vale esto que vemos acá. Entonces, de nuevo, hacemos un NumPy-once del tamaño que queremos y cambiamos el píxel central, ¿no? Por el valor que tenemos ahí. ¿Bien? Y lo mismo con uno de 5x5. Y en este caso probé un A de 1,8, ¿no? Ustedes pueden jugar con eso, diferentes valores, pueden probar. Bien, y tenemos en el filtro HighBoost, es como que tenemos dos parámetros de diseño. Uno, el tamaño del kernel, y otro, el valor de A. Bien. Y acá podemos ver los tres resultados. La imagen original, HighBoost de 3x3 y un HighBoost de 5x5. Fíjense acá, vamos a ver esta zona, cómo aumentó
fíjense, sin dudas que el borde del cameraman está resaltado y también la cámara, ¿no? Fíjense. Y acá en el 5x5, obviamente que es un poco agresivo. Puede ser útil o no, depende de qué se está buscando, ¿bien? Pero si digamos, nuestro tándem de procesamiento, todo lo que sigue es detección de bordes, segmentación, etcétera, etcétera, sin dudas que va a ser más sencillo en cualquiera de estas dos imágenes porque realzamos ese cambio de niveles de intensidad, lo realzamos, entonces detectarlo va a ser más fácil. ¿Bien? Bien. Esto lo vamos a cerrar, así ya está. Sigamos un poquitito con la teoría. Entonces, ya vimos filtro pasa alto, pasa bajo, realce de frecuencia. Y también hablamos del concepto de borde, ¿no? Y ya que hablamos del concepto de borde, que dijimos que eran zonas de la imagen donde hay alta tasa de cambio de niveles grises, bueno, esa alta tasa de cambio de niveles grises lo relacionamos a derivadas, ¿no? La derivada de una señal o de una función justamente es el límite del cociente incremental tendiendo a cero, ¿bien? Esa es la definición de derivada. En discreto, ese límite no lo tenemos diferencias, ¿bien? Pero bueno, en continuo tenemos el operador derivada, ¿bien? Pero como acá tenemos señales bidimensionales, ya digamos no tenemos la derivada lisa y llana, lo que vamos a tener es el gradiente, ¿no? Ustedes dieron gradiente en análisis matemático. Confírmenmelo. Sí, lo demos. Sí. Bien. Entonces, la idea es de alguna manera estimar el gradiente de una imagen, ¿bien? Que no es más que estimar el gradiente de una señal bidimensional. Y ese gradiente, como ya saben, el gradiente tiene magnitud y fase. La magnitud de ese gradiente va a estar directamente relacionado a la tasa de cambio de niveles de grises de la imagen. Y si eso es lo que a nosotros nos define un borde, bueno, indirectamente podemos estimar o decir dónde hay bordes analizando la magnitud del gradiente. ¿Bien? Y de hecho podemos saber hasta en qué dirección está ese borde analizando justamente la dirección del gradiente. ¿Bien? Entonces, en base a esto surgen los filtros derivadores, que son filtros que van a tratar de aproximar la derivada en continuo, pero como estamos en discreto, tenemos el problema de que la dirección sobre la cual se calcula la derivada, o sea, las posibles direcciones del gradiente están cuantizadas, ¿bien? Entonces, hay que ver cómo calculamos la derivada o cómo aproximamos la derivada de una función bidimensional discreta. ¿Bien? Entonces, los filtros derivadores lo que hacen es destacar, como ya venimos diciendo, los bordes donde el gradiente de intensidad es grande. El método más común de calcular la derivada es a través del gradiente. La magnitud del gradiente de una función f de xy viene dado por esta fórmula, ¿no? Esto es todo lo que supuestamente ya dieron. El gradiente se denota con el símbolo que se muestra allí, ¿bien? Y este es el módulo, ¿no? Es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, ¿bien? Derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, ¿bien? Ahora, esto en continuo, todo muy lindo, y en discreto hay que aproximar este operador. Esta es la derivada parcial, ¿no? Con respecto al eje x y acá respecto al y, ¿bien? Entonces, todo esto conlleva a aplicar algún tipo de filtro que aproxime estas derivadas. Bien, entonces van a ver que hay diferentes aproximaciones de la derivada, es decir, diferentes kernels que aproximan la derivada. Bien, esto no lo dije, pero es la derivada de primer orden, ¿no? Así como está. Entonces, dada una región de una imagen, supongo un vecindario donde tengo los píxeles en cuestión, tenemos lo que se conoce como operadores de Prewitt, que son estos dos kernels que aproximan la derivada en x y en y de esta manera. ¿Bien? Fíjense, ya la forma del kernel, uno intuye qué es lo que está pasando. Fíjense,
¿Yo qué estoy haciendo con este operador? Con este kernel en realidad. Piénsenlo de nuevo, ¿no? ¿Qué hago con el kernel? Lo pongo en la imagen, lo superpongo con los píxeles, calculo la suma de la multiplicación de los elementos uno por uno y eso lo asigno a la salida, ¿no? Entonces, hay que mirar esto y pensar en realidad en esa suma de multiplicaciones, ¿qué estoy haciendo? Y acá lo que estoy haciendo es para un píxel en cuestión, estoy tomando los píxeles por abajo y a cada píxel le resto su correspondiente píxel por arriba. O sea, a este le resto este, a este le resto este y a este le resto esto, ¿no? Y los centrales los multiplico por 0, no me importa. Entonces, esto no es más que un delta en la dirección en X, en este caso en particular, ¿no? X teniendo en cuenta la convención de que el eje X apunta hacia abajo o hacia arriba, nos haría lo mismo en cuestión, pero es vertical. Y esto no es más que un delta en esa dirección, es decir, me pongo en un píxel, tomo el que está abajo y le resto el que está arriba, ¿no? Y eso va a ser una diferencia en esa dirección. La derivada en continuo se aproxima con deltas en discreto, ¿no? Entonces, esto no es más que una aproximación de la derivada en el sentido de X, ¿bien? Y luego sumo, ¿no? De los 3 píxeles. Obviamente que acá entra en cuestión también el tamaño del kernel. No es como, o sea, en continuo es todo muy lindo, se puede aproximar el límite de los deltas cuando se tiende a 0, pero bueno, en discreto tenemos un tamaño dado, ¿bien? Lo mismo hace este operador, solamente que en la otra dirección, la dirección de Y, ¿bien? Si uno hace, digamos, multiplica esto elemento a elemento, obtiene lo que se muestra acá. Fíjense, yo acá estoy haciendo, olvídense esta raíz cuadrada, y olvídense este elevado al cuadrado, esto como una aproximación media fuerte del gradiente, donde no tengo en cuenta la raíz cuadrada, que en realidad no está tan mal si se quiere, porque esto es una función monótona, y cualquier cosa a la raíz cuadrada va a mantener la misma tasa de crecimiento, que luego vamos a hablar de eso, pero bueno, acá estoy sacando los cuadrados. Pero bueno, acá muestra Z7 más Z8 más Z9 menos Z1 más Z2 más Z3. Ahí está haciendo la multiplicación de esto con esto, ¿no? 7 menos 1, 8 menos 2, 7 menos 1, 8 menos 2, etcétera, etcétera. Y esto que vemos acá es lo mismo, pero con el otro kernel. ¿Bien? Y esto sería una aproximación del gradiente de Prewitt, se le llama. ¿Bien? Hay muchas aproximaciones, si hay un matemático acá se debe estar por morir de un infarto, pero esto es lo que se hace en imágenes muchas veces, ¿bien? En realidad no nos interesa, muchas veces no nos interesa tener un cálculo exacto del gradiente, sino obtener alguna estima que sea rápido de calcular y que mantenga la misma monotonía que el gradiente propiamente dicho, ¿bien? Luego tenemos otras un poquitito más exacta, si se quiere, que es la aproximación mediante operadores de Sobel, que esta es uno de los más utilizados que van a ver por todos lados. Realmente por default es la forma que se utiliza, que es muy parecida a esto, solamente que los elementos centrales en vez de valer 1 valen 2 y menos 2, ¿bien? Y la operación es la misma, ¿no? Ahora, como les mostré acá, esta es una aproximación dada, donde no elevo al cuadrado las componentes de X e Y y saco la raíz cuadrada, pero podría hacerlo tranquilamente. Si yo acá elevo al cuadrado y tomo la raíz cuadrada, podría calcular de manera exacta esto, pero bueno, aproximando las derivadas parciales. ¿Bien? Y luego también tenemos, por otro lado, uno podría pensar, como en continuo, buscar las derivadas segundas, ¿no? Que es donde la derivada vale 0. No, en realidad lo que quiero decir, me expresé mal. A veces también nos interesa no solo la derivada primera, sino las derivadas segundas, que en una función bidimensional se representa con el laplaciano, que es este operador que vemos acá, que es un escalar. ¿Bien? Entonces, esto es en continuo, ¿bien? Y esta es una aproximación de cada uno de sus componentes en discreto, ¿no? Es una de las aproximaciones, hay pilas de aproximaciones, pueden tener la aproximación de Runge-Kutta, bueno,
miles de aproximaciones, no miles, pero varias aproximaciones. Esta es una de las más utilizadas. Bien. Y si aproximamos de esta manera, esto que vemos acá lo podemos implementar con filtros. Y llegamos a algo como esto. Esto aproxima a una aproximación de esto que en vez de tener 2 tiene 4, por ejemplo. Bien. Y como esta hay otras aproximaciones, ¿no? Generalmente tiene esta forma de cruz con un valor negativo en el centro, ¿bien? Y 0 en las diagonales. Van a ver acá un 8, pueden ver diferentes variantes. Y esto no es más que una aproximación del laplaciano, ¿bien? El laplaciano, recuerden que si uno tiene una función, si uno tiene una imagen cuya derivada tiene un máximo o un mínimo, ¿qué está pasando ahí con la derivada? Supongamos que si la función tiene un máximo, va a tener derivada igual a 0, y si hay cambio de tasas, o sea, si uno pasa por el máximo, va a haber un cambio en el valor de la derivada segunda. O sea, la derivada segunda va a cambiar de signo. Entonces uno podría encontrar los máximos y los mínimos de la primera derivada en base a los cruces por 0 del laplaciano. ¿Bien? Sé que esto es un matete matemático. Igual ahora lo vamos a ver con un ejemplo práctico. ¿Bien? Pero todo esto estimo que todo esto lo dieron en análisis matemático, el análisis de funciones en base al gradiente y al laplaciano, ¿bien? O derivada segunda, ¿bien? Y acá la idea es discretizar y pensarlo como un filtrado. Es la única diferencia. ¿Bien? Esta es otra aproximación del filtro laplaciano. Y van a ver diferentes formas. Luego vamos a ver cómo se ve esto en imágenes y cómo se ve esto. ¿Bien? Y bueno, vamos a ver estos dos ejemplos. Así podemos terminar con esta parte de la unidad 2. ¿Bien? Vamos primero con la aproximación de la derivada, que era filtro, vamos a ver Sobel, porque en realidad Prevost casi no se usa. Y aunque se use, no es más que cambiar la forma del kernel, no hay mucha diferencia. Bien, vamos a la práctica. Vamos a cargar el cameraman y vamos a definir los kernels a mano. Tenemos estos dos kernels, los vamos a definir así, como un NumPy array, es como que los dibujo a mano. Bien, tengo W en X y W en Y. Bien, y vamos a hacer el filtrado con filtro 2D, como ya vimos, y vamos a graficar. Que de nuevo, X e Y es un poco confuso, depende de la convención que tomemos, ¿no? Fíjense, lo que llamé WX, en realidad, lo que vamos a analizar es justamente la tasa de cambio a nivel horizontal. Por ahí es más fácil hablar de horizontal y vertical, uno le da una connotación un poco más práctica, ¿no? Fíjense el resultado de aplicar el Sobel en X, o horizontal, como le llamamos acá, ¿no? ¿Qué pasó con la imagen? Tiene valores altos en aquella zona de la imagen que tiene alta tasa de cambio solamente en la dirección horizontal, ¿no? Por ejemplo, acá, o en el edificio acá, ¿no? Porque si en esta dirección tengo una alta tasa de cambio, y por otro lado, tiene 0 en las zonas constantes y también donde hay tasa de cambio, pero verticales, ¿no? Caso extremo acá, en el hombro, que hay, obviamente que uno mirando la imagen ve que hay un borde, pero no hay borde en la dirección en X, ¿no? Está en Y o en vertical, que de hecho se ve acá, ¿bien? Se ve acá. Este es el resultado del filtro sobre el vertical, donde obviamente que la diagonal se ve en ambos lados, porque tiene componente en X y componente en Y, y acá en este caso vemos justamente lo que le decía, ¿no? Fíjense. Bien. Y luego, para hacer el laplaciano, que es la derivada segunda, vamos a cargar otra imagen.
Y, me faltó darle algo así completo el ejemplo, que, como bien dimos, el filtro High Boost, que estaba basado en el filtro pasaltos, acá en realidad, cuando uno trabaja con la aproximación de la derivada, de alguna manera es como que está, digamos, el resultado de alguna manera es un filtro pasaltos, ¿bien? Entonces, podemos aplicar el mismo concepto que utilizaba el filtro High Boost, pero ahora con el laplaciano, ¿bien? Esto que ven acá, ¿bien? Se conoce como el mejoramiento de una imagen usando el laplaciano, ¿bien? Y es muy sencillo, es tomar la imagen y sumarle un proporcional del laplaciano de la imagen, ¿bien? Como digo acá, f de xy es la imagen original, g de x es la imagen mejorada y c, un factor de escala, vale 1 si el coeficiente central de la máscara es positivo o menos 1 si es negativo. Bien, acá en este caso los dos eran negativos, entonces C valdría menos 1, pero bueno, eso tómenlo así, hay todo un trasfondo matemático que no quiero marearlos. Bien. Como el laplaciano es un operador de derivada, obviamente enfatiza los bordes, que ya les decía, y al sumar la imagen original se restablecen los niveles de gris de la imagen, ¿no? Y puedo obtener algo como esto. Esta es la imagen del polo norte de la Luna. Este es el resultado del laplaciano y este es el resultado del mejoramiento de la imagen original con el laplaciano. ¿Bien? Y acá está el laplaciano con diferentes tipos de datos, en Wnt8 y en float. Y acá tenemos el resultado de aplicar el laplaciano de un kernel de 3×3, perdón, un kernel de -4 y un kernel en el píxel central del kernel que vale -4 y acá que vale -8. El que vale -8 es más agresivo. Bien, igual vamos a verlo en la práctica que se ve un poco mejor el ejemplo. Vamos acá. Vamos a calcular el laplaciano de una imagen que podríamos tranquilamente definir el kernel a mano, así o así como ya vimos antes, o podemos utilizar en este caso la función Laplacian que me ofrece OpenCV. Uno le pasa la imagen y le puede pasar todos esos parámetros de entrada. DDEP, que ya vimos que era, esto internamente lo que hace es definir el kernel y aplicar filtro 2D, por eso muchos de los parámetros que están acá son los que se les pasa automáticamente a filtro 2D dentro de esta función. Bien, tenemos DDEP, que ya vimos que era el tipo de dato de salida, y acá dejé todo lo otro por default. Que si uno deja por default, el tamaño del kernel es 3×3, si no se le puede especificar con K-size. Después se le puede aplicar un factor de escala y se le puede sumar un valor, que estos son los mismos parámetros que se le pasan a filter 2D. Bien, y el border type, etcétera, etcétera. Bien. Perdón, ¿qué es el parámetro SCB64F? Es el segundo parámetro de entrada, que es DDEPT, que le indica a la función el tipo de dato de salida que le estoy pidiendo. Ah, ok, está bien. Float de 64 bits, está bien. Exactamente, funciona igual que en filter 2D. Bien. Entonces, hago eso y ahora puedo aplicar, además de calcular el laplaciano, vamos a hacer el mejoramiento con el laplaciano, que, como les dije, sé si el kernel, el elemento central del kernel es negativo, se debe valer negativo, debe ser negativo. Por ejemplo, -1. En este caso, si van a la ayuda de Laplacian, van a la ayuda pues van a ver que efectivamente el kernel que utiliza tiene el píxel central del kernel negativo, entonces si le asigno un valor de C-1, obtengo el mejoramiento con el Laplacian. ¿Bien? Yo no dije nada, pero, por ejemplo, podemos ver el unique del Laplaciano. Y obviamente, que esto me va a dar, yo le pedí que el tipo de datos sea float, y obviamente esto me va a dar valores negativos, ¿no? Yo estoy pasando a float y estoy haciendo un filtrado con algo como esto, y es muy probable que haya píxeles que me den negativo, ¿no? Porque esto vale -4, si el píxel central es mucho más grande que su vecino, la salida me da negativo, ¿no? Entonces fíjense que acá ya estoy como fuera de escala, ¿no? Y no solo fuera de escala, o sea, pensando a la imagen de entrada que era Wnt8.
sino que se desplazó el cero. O sea, lo que para mí era negro, si yo ahora visualizo esto con Matplotlib y no indico el Bmin y Bmax, ¿qué va a pasar? El negro se lo asigna al menor valor de la imagen de entrada. ¿Cuál es el menor valor? En este caso no va a ser el 0, obviamente es menos 39. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué pasa en esos casos. Y además lo que voy a hacer es un convert scale-ups del resultado que estaba en float. Bien, con valor negativo y todo. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa. Tenemos la imagen original, el resultado del laplaciano en float, ¿no? Porque yo le pedí que sea float. Primera cosa que veo, la imagen se ve como si fuera desplazada, lo que yo le llamo, ¿no? El 0 está desplazado, en el sentido de que uno generalmente el 0 espera que sea el negro, ¿no? Acá obviamente que no pasa eso, lo que antes nuestro fondo sería 0, se ve con un gris, porque obviamente hay valores negativos, que son estos que ven acá. Bien, que son los lugares que tienen alto valor del laplaciano, pero negativo, alto en el sentido de que lejos del 0. Bien. Ahora, la pregunta es, que bueno, acá ya entramos de nuevo en la matemática. Si yo estoy buscando alta tasa de cambio de niveles de grises, ¿no? Y no me importa si si la alta tasa de cambio se da de positivo, de negro a blanco, de blanco a negro, es decir, no me importa si hay una zona que tiene alta tasa de cambio que pasa de negro a blanco o de blanco a negro, si me da lo mismo, en realidad eso lo que va a hacer influir en el resultado de la laplaciano, ¿no? Porque si paso de negro a blanco, es decir, de 0 a altos valores, la laplaciano va a dar negativo, y si es al revés, tengo de blanco a negro, que es de valores positivos a negativos, voy a tener valor alto positivo. A mí en realidad, si me da lo mismo, en realidad lo que me importa es el valor absoluto del laplaciano. Lo mismo con la derivada de primer orden. ¿Me explico? Entonces, que sea negativo o positivo me daría lo mismo. Diferente si yo le quiero dar, no sé, más énfasis a cambios de blanco a negro o de negro a blanco. Pero generalmente eso no pasa. ¿Bien? Entonces, en realidad, por eso hago el convert scale-ups, porque en realidad me da lo mismo que sea positivo o negativo, lo que me importa es el valor absoluto. Entonces, eso es justamente lo que hace el convert scale-ups, además de saturar, ¿no? Entonces, si al laplaciano le hago, eso en realidad es lo que se ve acá. Esto es el resultado de aplicar el convert scale-ups a este resultado. ¿Bien? Y en la práctica, en el código, lo que hago acá es mostrar la imagen resaltada, ¿bien? Que es lo que, vamos acá al código, era esta, y luego acá muestro este resultado pasado por convert scale-ups. ¿Por qué lo hago? Fíjense. Vamos a hacer el NumPy unique de imagen res. Fíjense que tengo valores negativos y positivos. Por más que no se note casi, el color bar lo delata, ¿no? Fíjense que de nuevo estoy fuera de rango Win8, ¿no? Y eso es lo que les decía en las clases anteriores. Realmente cuando empezamos a procesar nos vamos de rango original y bueno, si uno quiere preparar la imagen como para grabarla y hay que hacer algo, ¿bien? Entonces, si yo tomo el convert scale-ups, se ve algo como esto, ¿bien? Fíjense cómo se realzaron los bordes. Fíjense acá en los cráteres. De pasar de esto a esto, hay una mejora sustancial. Quizás les parezca sutil, pero sí, supongo que ustedes, la tarea de ustedes ahora, no sé, segmentar los cráteres y contarlos, bueno, en esta imagen es mucho más fácil, ¿no? Fíjense la diferencia entre esto y esto. Bien, y acá les dejo que este mismo resultado que hice acá, que obtuve acá, lo pueden hacer de esta manera.
pidiendo el laplaciano, pero pasándolo a float manualmente y pidiendo que la salida sea igual que la entrada. Esto es lo mismo que esto, porque internamente, tanto filter 2D, bueno, en realidad filter 2D, porque esto internamente se llama filter 2D, internamente, antes de hacer la convolución, siempre se pasa a float. ¿Bien? Luego, si el data nos pide que sea Win8, bueno, hace el casting como tenga que hacerlo. ¿Bien? Pero acá lo convierto a float y le digo que el tipo de datos de salida es igual al de entrada, va a ser float. ¿Bien? Y si comparo los dos laplacianos, van a ver que son exactamente iguales. ¿Bien? Generalmente, esto es más Pythonic, si se quiere. Se suele utilizar generalmente así. No quita que el otro sea correcto. ¿Bien? Y acá vamos a ver la comparación de diferentes formas de implementación del laplaciano. Con el -4, que era esta, y con el -8 y 1 en las esquinas. ¿Bien? Entonces cargo otra vez lo mismo. Hago lo mismo que antes, hago el laplaciano y le hago el converge collapse y lo visualizo. Perdón, tenía que hacer la imagen. Vámonos. Este es el resultado. La imagen original, el laplaciano con 4 y el laplaciano con -8. ¿Qué es lo que vemos? O sea, de nuevo, de manera general, si la vemos así grande a la imagen, esta se ve con más nivel de detalle en los bordes que esta, ¿no? Se resaltaron más. Pero si hacemos zoom, van a ver que quizás fue un poco agresivo. Aparece como si fuera un fenómeno medio de, no diría fantasmal, pero está ahí al límite. Fíjense acá. Pero esto es muy detallista. Fíjense cómo apareció esto en el medio, que parece como que acá adentro hay bordes, pero en realidad no hay bordes adentro. Los bordes están afuera, como lo vemos acá. ¿Bien? Bueno. Tiene sus pros y sus contras. Son parámetros de diseño, si quieren, ¿no? Hasta ahora es todo heurística en este sentido. ¿Bien? Así que bueno, creo que ya estamos en horario porque lo único que me queda es filtrado. Bueno, queda filtrado no lineal, que es el filtro mediano, que bueno, lo doy la clase que viene, porque ahora, bueno, quedan 2 minutos y creo que va a quedar medio al aire. ¿Alguna duda, chicos? No, bien, vamos a ver después, como siempre, cuando empecemos con la práctica, ahí van a surgir. Bueno, gente, listo. Entonces, por las dudas, les llegó el anuncio que mandamos por el campus. Mañana hay paro, no tenemos clase. ¿Bien? Así que bueno, nos encontramos de nuevo virtual la clase que viene, el martes que viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Adiós. Chau, chau.